Hace unos 4 años, algo sucedió en mi vida que cambió por completo la forma en que veo el mundo. En ese entonces tenía 28 años. Vivía solo en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Mi vida era, por decirlo de alguna manera, normal. Trabajaba en una oficina, salía con amigos de vez en cuando y no me preocupaba demasiado por el futuro. No me consideraba una persona profundamente espiritual, aunque siempre había tenido una sensación de que había algo más allá de lo que percibimos con los ojos. Sin embargo, esa tarde, algo fuera de lo común ocurrió que no solo cambió mi vida, sino también mi forma de entender lo que somos y lo que sucede después de la muerte. Estaba en mi apartamento, sentado en el sofá, cuando una repentina y aguda punzada de dolor en la cabeza me hizo perder el control. Era como si algo me atravesara el cráneo, una presión tan fuerte que me hizo tambalear. Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo no respondía. La visión se me nubló. Los sonidos del ambiente comenzaron a desvanecerse como si estuviera bajo el agua. Mi último pensamiento antes de perder el conocimiento fue que me iba a desmayar, pero no tenía idea de que ese desmayo sería el comienzo de una experiencia que jamás podría haber imaginado. Cuando volví en mí, no supe exactamente qué había pasado, pero algo estaba diferente. Mi cuerpo estaba como suspendido en el aire, flotando sin ninguna sensación de peso. Al principio pensé que quizás estaba soñando o que la anestesia del desmayo aún me estaba jugando una mala pasada. Pero no era un sueño, lo supe de inmediato. Podía ver mi propio cuerpo tirado en el sofá, rodeado por los paramédicos que trataban de reanimarme. Lo que más me sorprendió fue la claridad con la que podía ver todo, como si estuviera observando una película en 4D. Podía ver hasta los detalles más pequeños, las arrugas de las camisas de los paramédicos, las sombras que se formaban en las paredes por la luz tenue del apartamento. Era como si la realidad misma se hubiera vuelto más nítida. Mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente, algo extraño comenzó a suceder. No sé cómo describirlo, pero sentí una especie de llamada, como si algo me estuviera invitando a avanzar. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño, un susurro suave, casi imperceptible, pero que parecía provenir de todas partes a la vez. Miré alrededor, pero no había nadie cerca de mí. Estaba solo, o al menos eso pensaba. Mi cuerpo seguía ahí, tendido en el sofá, pero yo ya no era parte de él. En un instante mi vista comenzó a alejarse de la escena, como si me estuvieran arrastrando hacia otro lugar, hacia un túnel oscuro y profundo. El túnel era oscuro, pero al mismo tiempo había una especie de luz suave que lo iluminaba desde dentro, como si el propio túnel tuviera vida. No puedo describirlo con precisión, pero sentí una calidez reconfortante que me rodeaba. Una calma absoluta que me invadió, algo que jamás había experimentado en mi vida. No sabía exactamente a dónde me dirigía, pero tenía la sensación de que no debía temer. Algo dentro de mí me decía que estaba bien, que todo iba a estar bien, aunque no entendía en absoluto lo que estaba ocurriendo. No sentía miedo, solo una curiosidad intensa por el lugar al que me dirigía. De repente, esa calma fue interrumpida por una presencia. Fue tan repentina que me hizo detenerme en seco, si es que se puede decir que estaba deteniéndome en un lugar donde no existía el tiempo ni el espacio como los conocemos. Frente a mí apareció una figura etérea, pero nítida, tan real como cualquier persona que haya visto en mi vida. Su rostro no era humano en el sentido estricto, pero sus ojos, esos ojos, eran tan profundos que sentí como si pudiera ver todo lo que había sido, lo que era y lo que sería en un solo vistazo. No dijo una palabra, pero no hacía falta. Sabía que esta presencia me iba a guiar en este viaje. La figura no parecía tener forma física como la nuestra. Era como si su cuerpo estuviera formado por luz pura, y esa luz emanaba de su ser.
No era cegadora, al contrario, era suave y reconfortante, como si absorbiera toda la oscuridad a su alrededor. Sin decir una palabra, la presencia comenzó a guiarme a través de un espacio que, por alguna razón, sentí que era más real que cualquier lugar que haya estado. En ese momento, no había fronteras entre lo físico y lo espiritual. Todo estaba entrelazado. Podía sentir cada rincón de este espacio con una claridad absoluta, aunque no tenía idea de cómo se podía percibir algo que no estaba necesariamente allí. Lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Mientras avanzábamos, las paredes del túnel comenzaron a despejarse y de repente me encontré en lo que parecía un vasto campo de energía. Era como si estuviera viendo todos los momentos de mi vida, pero no de una manera lineal. Los momentos pasaban rápidamente ante mis ojos, como si las acciones de mi vida se estuvieran desplegando en un lienzo gigantesco, y todo lo que había hecho, cada palabra, cada decisión, se mezclaba con las de otras personas. Sentí cómo mis acciones habían tocado la vida de muchos, de formas que jamás imaginé. Había algo profundo en este lugar, algo que me mostraba que nuestras vidas están conectadas de una manera mucho más compleja y misteriosa de lo que había comprendido. A medida que avanzábamos por ese espacio que parecía ser más una conciencia colectiva que un lugar físico, sentí una profunda sensación de humildad. Era como si mis ojos estuvieran siendo abiertos por primera vez a algo mucho más grande que todo lo que había conocido. No había juicios, no había condenas, solo una comprensión absoluta de que cada acción, por más pequeña que fuera, tenía un impacto. Me di cuenta de que mis decisiones habían afectado a muchas personas de formas que jamás imaginé, tanto para bien como para mal. Pero no había culpa ni vergüenza, solo un entendimiento profundo de la interconexión que compartimos todos los seres humanos. Fue como si pudiera ver la red invisible que conecta nuestras almas, más allá de lo que los ojos pueden captar. En ese momento, la presencia que me había acompañado hasta allí, sin decir palabra alguna, me guió hacia una figura distante, una figura que se mantenía tranquila en el centro de todo ese flujo de energía. A medida que me acercaba, sentí una paz abrumadora, algo que no podía describir con palabras. La figura era imponente, no por su tamaño, sino por la energía que emanaba. Al llegar, una voz, suave pero clara, me habló sin mover sus labios. El amor es lo que te define. El libre albedrío, lo que te permite elegir el camino. La redención es un regalo que todos pueden recibir. La muerte no es el final, solo una transición. Su voz resonaba en todo mi ser, no solo en mis oídos, y esas palabras calaron tan profundo en mi corazón que sentí como si toda mi vida estuviera siendo reescrita en ese instante. En ese instante, todo lo que había creído hasta ese momento sobre la vida y la muerte parecía desmoronarse. La figura que me hablaba no era otra que una presencia que había oído mencionar antes, pero que jamás había considerado de forma tan tangible. Era Él, Jesús. Su presencia era cálida y reconfortante, pero al mismo tiempo transmitía una sabiduría infinita. Su mirada era serena, pero profunda, como si pudiese ver el alma de cada ser sin necesidad de palabras. A pesar de la magnitud de su presencia, no sentí miedo. Más bien, una calma absoluta invadió mi ser, una sensación de estar en casa, aunque no entendía completamente por qué. Él no dijo nada durante un largo rato, simplemente me miraba. Cada vez que mis ojos se encontraban con los suyos, sentía una mezcla de amor y compasión tan intensos que me era imposible describirlo. Era como si me conociera más que yo mismo, como si pudiera ver cada rincón de mi vida, mis decisiones, mis dudas y mis temores. Finalmente, rompió el silencio con una voz que era suave pero resonante, como un eco que atraviesa el universo. Lo que has vivido, lo que has hecho, te ha llevado hasta aquí.
Ahora es el momento de comprender la importancia de lo que eres. El amor es la clave. Solo a través del amor y del entendimiento de su poder podrás encontrar la paz. Esas palabras, aunque sencillas, me golpearon con tal fuerza que mi alma parecía vibrar con ellas. La forma en que Jesús me miraba, tan llena de paciencia y comprensión, me hizo sentir que no había juicios sobre mi vida, ni sobre mis errores, solo una invitación a aprender, a evolucionar. El libre albedrío, dijo él, es el regalo más grande que tienen los seres humanos, pero a veces se usa mal. El amor no se impone, se elige. No entendí por completo al principio, pero algo dentro de mí empezó a hacer sentido. Cada decisión que había tomado en mi vida, tanto las buenas como las malas, no eran más que intentos de encontrar ese amor, aunque de forma equivocada. Mientras él hablaba, una visión comenzó a formarse frente a mis ojos. Vi momentos de mi vida, pero no como los recordaba. Era como si estuviera viendo las emociones detrás de cada acción, las repercusiones invisibles de todo lo que había hecho, incluso de aquellas decisiones que pensé que no tenían importancia. Vi las caras de las personas a las que había herido, a las que había amado, las que me habían influenciado. Pero lo más revelador fue ver cómo, a pesar de mis errores, había siempre una oportunidad para cambiar, para redimirme. Todo parecía estar interconectado, cada alma tocando a otra, y la red que formábamos no era perfecta, pero sí hermosa en su imperfección. La visión comenzó a desvanecerse lentamente y sentí que el tiempo ya no tenía sentido. Estaba atrapado entre ese lugar, entre esa verdad profunda que estaba comenzando a comprender y la realidad de mi cuerpo aún tendido en el sofá. Jesús, al ver mi confusión, sonrió suavemente y me dijo: «No te preocupes, todo tiene su momento. La vida no es un destino fijo, sino un camino en constante evolución. El amor te guiará en ese camino si te permites seguirlo». En ese momento, algo dentro de mí cambió de manera irrevocable. Ya no sentía esa duda que había arrastrado toda mi vida. Sabía, con una certeza absoluta, que el amor no era solo un sentimiento, sino una fuerza que conecta todo lo que existe. Algo mucho más grande que las pequeñas preocupaciones humanas. De repente, la presencia de Jesús comenzó a desvanecerse, pero no de manera abrupta. Su luz se fue suavizando, como una brisa que se aleja con el viento. No sentí miedo, solo una profunda gratitud. Antes de desaparecer por completo, me miró una vez más, y aunque sus labios no se movieron, su voz llegó a mí. «Has recibido lo que necesitabas. Recuerda siempre lo que has visto, y deja que tu vida sea el reflejo de ese amor». Con esas palabras, sentí una fuerza que me empujaba suavemente hacia atrás, hacia mi cuerpo físico. Un tirón, como si me llamaran de vuelta, me arrastró con suavidad. Mi alma empezó a separarse de esa dimensión, y el túnel oscuro volvió a rodearme, ahora menos inquietante, más como una despedida tranquila. De repente, volví a sentir el peso de mi cuerpo. Fue un golpe de regreso a la realidad que me hizo abrir los ojos de golpe. Todo estaba oscuro y no entendía qué había sucedido. Mis pulmones no funcionaban de inmediato, pero algo dentro de mí me dijo que debía luchar. Los paramédicos estaban todavía alrededor de mi cuerpo, y aunque no podía verlos con claridad, sabía que estaban intentando reanimarme. Mis ojos, casi cerrados por la fatiga, vieron las luces parpadeantes de los equipos médicos, pero lo que más me impactó fue el sonido de mi propio corazón, que había dejado de latir hacía minutos, comenzaba a escucharse de nuevo. Una sensación de desesperación y esperanza se mezclaba en el aire. Mi corazón, lentamente, comenzaba a latir otra vez. Fue como si el mundo entero hubiera dado un giro y me devolviera a una existencia que por un momento había perdido. Al principio, todo estaba borroso. Me costaba respirar
y sentía que todo mi cuerpo estaba entumecido, como si cada parte de mí estuviera despertando de un largo sueño. Los paramédicos seguían trabajando rápidamente, pero sentí que había algo más grande en juego. ¿Cómo era posible que estuviera de vuelta? Había estado muerto, clínicamente muerto, por casi 12 minutos. El temor y la gratitud se mezclaban en mi pecho mientras mis pulmones luchaban por recuperar el ritmo. No entendía cómo, pero algo me decía que la experiencia que había vivido no era solo un sueño. No era algo que mi mente hubiera fabricado. Había visto, sentido y aprendido cosas que nunca podría haber imaginado. Cuando finalmente logré respirar con normalidad, un aliento profundo que me llenó el cuerpo de vida, me di cuenta de que algo había cambiado en mí, algo que no podía describir con palabras. Todo lo que había vivido hasta ese momento ya no tenía el mismo peso. La vida tan mundana y frenética antes de ese día ahora parecía ser un regalo. Estaba vivo, sí, pero más que eso, sentía que tenía una misión, algo que debía cumplir. A medida que mi mente regresaba lentamente a la realidad, me di cuenta de que el recuerdo de lo que había experimentado no se desvanecía. No podía explicarlo, no podía darle una lógica, pero las enseñanzas que había recibido seguían conmigo, firmes como una verdad absoluta. Los paramédicos, aún sorprendidos por mi repentina recuperación, no entendían lo que había sucedido. Yo tampoco lo entendía, pero sabía que mi vida ya no sería la misma. Sentí que, de alguna manera, el viaje que había hecho no era solo una visión, sino una revelación. Jesús, ese ser de luz y amor, me había mostrado lo que de verdad importa, el amor que damos, las decisiones que tomamos, y cómo éstas repercuten en otros de formas que ni siquiera imaginamos. La vida no era solo una secuencia de eventos, sino una red de relaciones y energías que se entrelazan constantemente. Ahora entendía que el amor es la fuerza que mueve todo, y que la muerte no era un final, sino una transición a algo mucho más grande. A medida que los paramédicos lograban estabilizarme, una sensación de paz me invadió nuevamente. No solo estaba agradecido por haber vuelto, sino que sentía que había recibido un regalo invaluable. Aquel momento en el túnel, el encuentro con esa presencia llena de luz, y las palabras de Jesús, todo eso había dejado una huella profunda en mí. Ya no veía las cosas de la misma manera. La vida que antes me parecía tan llena de trivialidades, ahora se sentía como un camino lleno de propósito, donde cada acción podía tener un impacto más grande de lo que imaginaba. Tenía que vivir de acuerdo con lo que había aprendido, con el entendimiento de que el amor y la compasión eran las claves de todo. Los paramédicos finalmente lograron llevarme al hospital, pero ni siquiera el dolor físico que sentía al despertar podía borrar la claridad mental que había alcanzado. Los médicos no comprendían cómo era posible que mi corazón hubiera dejado de latir por tanto tiempo, y sin embargo, yo estaba allí, consciente, respirando. Todo parecía un milagro, pero para mí era más que eso. Había experimentado algo más allá de lo que las palabras pueden describir, y aunque no podía contar todo lo que había vivido, sabía que mi misión en este mundo había cambiado. Lo que antes parecía incierto ahora era claro. Tenía que vivir con propósito, guiado por el amor, y aprender a dar y recibir amor de maneras más profundas. Después de ese día, mi vida se volvió un proceso constante de reflexión y transformación. Ya no veía la vida de la misma manera. Las pequeñas cosas que antes me hacían perder la calma, ahora me parecían irrelevantes. Lo único que realmente importaba era el amor, esa fuerza tan simple y a la vez tan infinita. Empecé a dedicarme más a ayudar a los demás, a escuchar con más atención a las personas que me rodeaban.
Todo lo que había aprendido, todo lo que había visto en esa experiencia fuera del cuerpo, seguía acompañándome. Sabía que no había sido un simple sueño ni una ilusión. La experiencia era tan real como la vida misma, y sentí que algo dentro de mí se había renovado, algo que jamás podría perder. A menudo me encuentro reflexionando sobre esa sensación de estar suspendido entre la vida y la muerte. A veces, cuando cierro los ojos, puedo recordar el túnel, la luz, la presencia de Jesús. No sé si todo el mundo tiene una experiencia como la mía, o si este conocimiento es algo reservado para algunos. Lo único que sé es que mi vida tiene un propósito, y ahora, con una nueva perspectiva, trato de vivir de acuerdo con esa verdad. La muerte ya no me asusta, y de hecho, ya no pienso en ella como algo que deba temer. Es solo una parte del ciclo, una transición hacia algo más grande. Pero lo que realmente importa es lo que hacemos con el tiempo que tenemos y cómo amamos a los demás en el proceso. A veces, cuando me siento solo o cuando la vida me lanza desafíos, cierro los ojos y trato de recordar esa sensación de paz profunda, de amor infinito. Es como un ancla, algo que me recuerda que no todo es tan complicado como parece. Lo que aprendí en ese túnel es que la verdadera esencia de la vida está en lo que damos y en cómo elegimos vivir. No necesitamos hacer grandes cosas para encontrar la paz. Solo necesitamos vivir con sinceridad, amor y compasión. Y aunque la vida nos pueda llevar por caminos oscuros o difíciles, siempre hay luz al final, siempre hay esperanza si sabemos a qué aferrarnos. Hoy, muchos años después de ese día, sigo viviendo con la conciencia de esa experiencia. Ya no soy la misma persona que era antes. La muerte ya no es un concepto abstracto ni aterrador, sino una puerta a una comprensión más profunda de lo que somos. Y a pesar de que no puedo explicar todo lo que sucedió en esos minutos de muerte clínica, sé que mi vida tiene un propósito mayor, que el amor es la respuesta a todo. Nunca volví a ser el mismo, y aunque no puedo revivir ese momento, sé que lo que aprendí en ese túnel me acompañará por siempre, y es algo que nunca olvidaré. Lo que sucedió ese día no fue solo una experiencia más, fue una revelación que me cambió para siempre. La vida, tal como la conocía, se desmoronó para dar paso a algo mucho más grande. Hoy entiendo que mi propósito no es solo existir, sino vivir con amor, ayudar a los demás y estar consciente de que cada acción tiene un impacto. Aunque a veces la vida se vuelve difícil, sigo con la certeza de que todo tiene un sentido, que todo está interconectado. En el fondo, ya no me importa lo que otros piensen de mí, porque ahora sé lo que realmente importa: amar y ser amado, y vivir con la verdad que descubrí. Nunca olvidaré esos minutos en los que mi vida y mi alma se conectaron con algo más grande. Ahora sé que, aunque la muerte es algo inevitable, no es el final, sino el comienzo de algo mucho más allá. Y con esa convicción, sigo mi camino, con la esperanza de que, en algún momento, todos podamos encontrar ese amor que nos conecta a todos. He compartido esto porque siento que es algo que necesitaba contar. Tal vez muchos de ustedes han tenido experiencias similares, o tal vez no. No sé si todos podremos entender la magnitud de lo que experimenté, pero estoy convencido de que, en el fondo, todos tenemos algo que aprender de este tipo de vivencias. Mi vida ya no es la misma, y aunque me cuesta encontrar las palabras exactas, sé que lo que viví fue real. Si alguna vez te encuentras frente a una experiencia que te haga cuestionar la vida o la muerte, recuerda, el amor es la clave. Es lo que nos conecta, lo que nos salva, lo que nos guía, y a través de él todos podemos encontrar nuestro verdadero propósito. Gracias por haber leído mi historia hasta el final. Si algo puedo decir después de todo lo que viví, es que la vida es mucho más de lo que podemos ver a simple vista.
Lo que aprendí en ese túnel y en ese encuentro con Jesús me cambió para siempre y me hizo entender que el amor es la clave de todo. Si alguna vez has tenido una experiencia similar o si este relato te hizo reflexionar sobre algo en tu vida, me encantaría conocer tu opinión. Cada historia es única y compartir nuestras vivencias puede ser una forma de encontrar respuestas o al menos consuelo. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de más historias como esta. Déjame un comentario contándome qué te ha parecido, si ya has tenido una experiencia parecida o si te gustaría compartir algún pensamiento sobre lo que leíste. Tu opinión es muy importante para mí y me encantaría saber lo que piensas. Nos vemos en el próximo video.